tardes a todos, estamos haciendo una prueba de sonido. Buenas tardes a todos. Sergio, habilitame el video, por favor. Buenas tardes a todos, estamos haciendo prueba de audio. Son las 15 horas, vamos a esperar unos minutos más, se está incorporando mucha gente a la sala. Se escucha bien, Marcelo, ¿verdad? ¿Me escuchás bien, Marcelo? Está sin micrófono. Ahí está. Hola. Buenas tardes a todos. Estamos probando el sonido. En unos minutos iniciamos. Les pedimos por favor a todos mantengan los micrófonos en silencio y las cámaras apagadas. Gracias. Y en el chat que nos vayan contando desde dónde nos están escuchando. Está entrando mucha gente. Vamos a esperar un par de minutos más, por favor. Les pedimos por favor mantengan los micrófonos en silencio. Sergio, tenemos micrófono habilitado ahí. Bueno, tenemos mucha gente de Argentina de todos lados, veo gente de Córdoba, de Mendoza, Neuquén, Comodoro, Buenos Aires, amigos de Guatemala, de Uruguay, he visto de Perú también. Te propongo, Marcelo, a las 15
5, ¿arrancamos? ¿A qué hora? 15:05. Son 15:03. Vale. Tenemos un venezolano desde Perú. Por favor, les recordamos que mantengan las cámaras apagadas, micrófonos apagados. Ahí tenemos una cámara encendida, Sergio, no sé si podés. Estoy intentando apagarla. Mauro Xinalde, por favor, si puede apagar la cámara, le vamos a agradecer. Ahí está. Y el micrófono también, Mauro. Ok. Bueno, Sergio, tenemos varias cámaras que están activándose. Por favor, les pedimos las cámaras apagadas, audio apagado. Bueno, es la hora estipulada. A ver cómo estamos con los participantes. Hay 124 en la sala. Vamos comenzando, Marcelo, si te parece. Se va a ir sumando gente. Bueno, dame 2 segundos que voy a desactivar la música que estaba perfecto. Fondo. Listo, estamos. Bueno, formalmente les damos la bienvenida. Buenas tardes a todos. Fui anotando más o menos en orden de aparición. Tenemos gente de San Juan, Neuquén, Ushuaia, Chaco, Olavarría, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Río Negro, Santa Fe, Santa Cruz, Maipú, Córdoba, Jujuy. De varios lugares de la provincia de Buenos Aires que se siguen sumando. Y de algunos países hermanos de la región, Guatemala, Perú, Uruguay, Colombia, gente de Venezuela en distintos lugares de Latinoamérica. Así que vamos a comenzar la charla del día de hoy. Gracias por estar presente, gracias por hacer el esfuerzo de participar en estas charlas. Y siempre buscamos a través de estas charlas, desde que comenzó la pandemia, levantar un poquito la vara de la seguridad, que es a lo que nos dedicamos gran parte de la gente que está presente en esta sala y nosotros particularmente. Así que, bueno, vamos a comenzar un poquito contando la empresa. Worley es una empresa, muchos de ustedes ya la conocen, tenemos grandes amigos presentes en esta sala. Worley es una empresa, es un organismo de inspección acreditado que se dedica a la inspección y a la capacitación de operadores en equipos de izaje y maquinaria vial. Hacemos la inspección bajo 2 acreditaciones muy importantes. La primera que ven arriba a la izquierda es el Organismo Argentino de Acreditación. Estamos acreditados en la norma ISO 17020 como organismo de inspección en maquinaria vial y equipos de izaje. Y también contamos con una acreditación internacional que es ANAP, que es el cuerpo de acreditación de ANSI de Estados Unidos. Esta acreditación es relacionada a la misma norma, la ISO 17020, y con un alcance sumamente amplio en lo que es equipos de izaje y maquinaria vial. Ambas acreditaciones, avanza Marcelo, ambas acreditaciones cuentan con el acuerdo de reconocimiento mutuo. ¿Qué quiere decir este acuerdo de reconocimiento mutuo? Es justamente para promover el comercio internacional. Es decir, que un equipo inspeccionado en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Colombia,
tiene alcance de acuerdo a los países firmantes de este reconocimiento mutuo. Es decir, que un equipo certificado, inspeccionado en Argentina, tiene un alcance prácticamente mundial para todos los países adheridos a este reconocimiento. Por lo tanto, estas acreditaciones en la norma ISO 17020 son sumamente importantes al momento de contratar un organismo de inspección acreditado. También les decía que realizamos capacitaciones de operación segura en todos los equipos que hemos ido nombrando y supervisores de izaje también e inspectores de equipos de izaje. Y nuestra empresa está ubicada en Argentina, nos gusta llamar más que sucursales, nos gusta llamar bases. Tenemos nuestra casa central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tenemos distintas bases de acuerdo a la distribución geográfica de nuestro país, con bases en Bahía Blanca, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Mendoza y Salta. Con estas bases cubrimos gran parte del país a lo largo y a lo ancho. Tenemos una base operativa en Montevideo, en Uruguay, y recientemente inaugurada una base operativa en Colombia. Es decir, que con esto la idea es poder brindar una mayor flexibilidad y un mejor apoyo a todas las empresas que trabajan con nosotros. Bueno, presento un poquito el expositor del día de hoy, es el ingeniero Marcelo Molina, ingeniero mecánico. Tiene varias acreditaciones internacionales, como es el caso de IPAF, Federación Internacional de Acceso Motorizado, todo lo relacionado a equipos de levantamiento de personas. Cuenta con una certificación de NSL como inspector y como operador de equipos de izaje, y también del North American Crane Bureau de Estados Unidos. Así que no lo quiero hacer más largo, los dejo con el ingeniero Marcelo Molina y avanzamos con el tema del día de hoy. Adelante, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Imagino muchos de los que están presentes, esta charla se dio creo que el día 9 de julio y tuvimos un inconveniente con el sistema y quedó bloqueado en 100 la cantidad de personas que pudieron asistir. Así que por esta razón que repetimos esta misma charla por segunda vez. Algo que no dijimos de entrada es que todas aquellas preguntas que ustedes quieran realizar, por favor las hagan en el chat. Va a haber una persona de la empresa que va a estar leyendo las preguntas al final. Vamos a ver, en función de la cantidad que sean, iremos respondiendo a medida lo que nos dé el tiempo. Bien, el tema que vamos a tocar hoy es el tema de cables de acero, pero en particular está orientada a una nueva norma, no tan nueva, es del año 2019, es la norma ASME B30.30. Esta norma entró en vigencia un año después de la fecha de emisión, o sea, entró en vigencia en 2020. El tema es que, y esto es un tema importante a entender, el tema es que esta norma, la norma B30.30, por sí sola, si no está vinculada a otra normativa, no tiene mucho sentido, porque es la inspección del cable de acero asociada a un equipo. Entonces, dice que la fecha de vigencia, en rigor, entra en vigencia concreta cuando otra norma haga referencia a esta norma B30.30. Voy a dar un ejemplo de esto para que se comprenda. La norma de grúas, la norma ASME de grúas es la norma ASME B30.5. Si ustedes a fecha de hoy leen la norma B30.5, van a encontrar una parte donde habla sobre los criterios para la inspección y los criterios para el descarte de un cable de acero dentro de la propia norma. Cuando esta norma sea revisada, la 30.5, que si no me equivoco este año entre en revisión, cuando termine de ser revisada, esa parte donde la norma B30.5 hablaba de cables de acero va a ser eliminado de la norma, y cuando diga cables de acero, simplemente la norma de grúas va a decir refiera o lea la norma B30.30, que es esta que vamos a hablar hoy. O sea que en definitiva todo lo que estamos haciendo ahora es un camino de preparación hacia
la implementación definitiva de esta norma a medida que se vaya agregando en diferentes equipos. Sí, una aclaración que hace B30.30 es que para instalaciones que ya se encuentran equipados o construidos con normativas anteriores, no será necesario la readecuación a los nuevos criterios de la norma. Esta norma, la 30.30 del año 2019, habla de construcción, selección, instalación, fijación, prueba, inspección, mantenimiento, reparación y uso y reemplazo de cables de acero, cables híbridos y cables de fibra sintética. O sea que esta norma no solamente es de cable de acero. No sé si todos lo saben, pero hay muchos equipos, muchas grúas móviles ya, que no vienen más con cables de acero, sino que vienen con cables de fibra sintética. Y era necesario tener un estándar. Este es el primer estándar que se hace referencia al tema de cables de fibra sintética. Y una aclaración, repito, estas disposiciones se aplican a un volumen particular cuando hagan referencia a la norma B30.30. Hoy solamente vamos a hablar un poco, ni siquiera todo lo que dice la norma, de cable metálico. No vamos a tocar el tema de cable híbrido ni cable de fibra sintética. Para poder hablar del tema de cables de acero, primero hay que entender cómo está formado y construido de manera básica y entender un concepto que yo suelo decir que es el siguiente. Es entender que el cable de acero es una máquina y para que la máquina, que es este cable de acero, funcione, todas las partes que componen el cable de acero tienen que estar en condiciones, funcionar de manera correcta y como toda máquina tiene que estar lubricada. Entonces, ¿cómo está formado este cable de acero? El cable de acero está formado por un alma. El alma del cable de acero puede ser un alma textil o un alma de acero. Eso va a depender básicamente, y para no generar confusiones, no depende de la resistencia del cable, sino que depende del uso que se le va a dar al cable de acero. Por ejemplo, un cable de acero montado en un puente grúa arriba de un horno de fundición no puede ser un cable de acero con alma textil, tiene que ser un cable de acero con alma de acero. Distinto sería un puente grúa que no está sometido a altas temperaturas, entonces podría ser un cable de acero con alma textil. En definitiva, sea cual sea el alma que tenga un cable, lo importante es entender que el alma de un cable de acero no es un elemento portante. ¿Qué significa esto? El alma de un cable de acero, sea del material que sea, no aporta capacidad de carga. Hay una leve variación entre un cable de acero de alma de textil y de alma de acero a misma construcción y mismo diámetro. Puede haber una pequeña diferencia de variación de capacidad de carga, pero la finalidad del tipo de alma no es darle mayor capacidad, es uso. Alrededor del alma de un cable están torsionados en un sentido o en otro sentido, ahora lo vamos a ver, los cordones. Cada uno de estos son cordones. En este caso, el ejemplo, no se alcanza a ver el quinto, pero sería un cable de acero de 6 cordones. Y cada cordón está constituido por alambres, que pueden ser del mismo o de diferentes diámetros los alambres. En realidad la nueva tecnología es que la constitución o los alambres que se colocan para constituir el cordón sean de diferentes diámetros. Entonces, los alambres están torsionados en un sentido o en otro para constituir un cordón. En este caso, los alambres se torsionaron a la izquierda, o el fabricante los torsionó a la izquierda, y después tomó 6 cordones, estos 6 que están acá, y los torsionó hacia la derecha. Entonces tenemos un cable cuyos alambres para formar el cordón fueron torsionados a la izquierda y los cordones fueron torsionados a la derecha. Después vamos a entrar en por qué estas diferencias. En definitiva, ¿cómo se designa un cable de acero? Se designa con esta terminología en donde el primer número es la cantidad de cordones, el segundo número es la cantidad de alambres que hay por cordón. Entonces tenemos un cable de 6 por 7, 6 cordones, 7 alambres por cordón, y después indica que tiene un alma, y en este caso es un alma textil. Esta sería una designación muy básica del cable de acero. Hay otras y hay un montón de información más que se les va colocando,
Pero esto sería la información básica que hay en un cable de acero o la manera básica de designar un cable de acero. Vamos a algunas definiciones que da la norma que son interesantes y que son necesarias para poder inspeccionar después un cable de acero. Define lo que es la rotura de corona. La rotura de corona es la rotura del cable o de los alambres ubicada en el exterior, o sea, sobre la superficie externa, y donde uno puede ver ambos extremos del alambre de manera visible. Fíjense en la foto que vemos alambres cortados y yo puedo ver los dos extremos donde se cortó. Entonces, a este tipo de rotura se la llama rotura de corona. Otra definición es una curva, un codo o una deformación menor. En la norma aparece con la palabra dogleg. No existe una traducción literal al español de esto. Digamos, a cualquiera de estas que coloqué ahí, curva, codo, deformación, serían sinónimos para esta palabra en inglés. ¿Qué es una deformación menor según esta norma? Es una curva que no muestra asociada ninguna distorsión de un cordón, o sea, ningún cordón se encuentra sobresalido, y que una vez que a ese cable yo lo coloco bajo tensión, no es posible observar la deformación. Esto es importante, esta definición nueva es importante, porque muchas veces nos vemos con cables de acero que tienen leves deformaciones y nos surge la duda si el cable está en condiciones o no. Desde el punto de vista de la deformación, la norma ya dio una herramienta y dice, si le coloca una carga y producto de colocar esa carga no es visible la deformación, entonces el cable todavía puede seguir trabajando. El otro tipo de deformación, la deformación grave, que es una curva permanente, localizada, irreparable del cable de acero, y fundamentalmente que restringe el natural ajuste de los componentes. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando pasa por una polea, roza contra diferentes partes de la polea, roza contra la pasteca, o sea, cuando arrolla sobre el tambor de arrollamiento de una grúa, el arrollamiento no es parejo, producto de la deformación, entonces eso sería una deformación grave, y asociado también que cuando se le aplica una carga, todavía es posible observar la deformación. Entonces, en ese caso se considera una deformación grave y es uno de los motivos para retirar de servicio un cable de acero. Después define el tipo de servicio que tiene un cable de acero. Si tiene un servicio, ¿por qué es importante determinar el tipo de servicio? Porque en función del tipo de servicio es la frecuencia de inspección de los cables. Entonces, habla de servicio de cable pesado. Tengan en cuenta que cuando habla de servicio de cable, es cable de acero, cable híbrido, ahora vamos a ver una foto, y cable textil. Para cualquiera es lo mismo la definición. Entonces, un servicio de cable pesado es un servicio que implica operar entre 85 y 100% de la capacidad nominal del cable de acero, o en 10 ciclos de elevación por hora, o en realidad en un exceso de 10 ciclos de elevación por hora. El segundo tipo de servicio es el servicio normal de cable, que implica operar un cable de acero a menos del 85% de su capacidad de carga y no más de 10 ciclos de elevación por hora, excepto en casos aislados. Y después se habla del servicio de cable o de cuerda severo, que es cualquiera de los dos, normal o pesado, pero que se encuentra en condiciones de funcionamiento anormales. Por ejemplo, o anormales, sí, anormales. Ambiente corrosivo, temperaturas extremas, depósitos de residuos muy, muy importantes sobre el cable de acero. Entonces, ese cable de acero tiene un servicio severo, y como tiene un servicio severo va a requerir un periodo de inspección mayor. Yo recién mencioné el cable híbrido. El cable híbrido está formado por parte de acero, o sea, alambres de acero, y por partes de componentes sintéticos. Pero a diferencia del alma textil de un cable de acero, el componente sintético de un cable híbrido es portante, o sea, aporta capacidad de carga. Por ejemplo, determinados cables híbridos realizados con componentes sintéticos de Kevlar y que tiene también en la superficie exterior cable de acero, entonces ahí estamos ante un cable híbrido. Tampoco vamos a hablar en esta oportunidad sobre cables híbridos.
Y después habla de el tipo de tendido. Si me permiten, vamos a pasar, no voy a mencionar ahora lo que es tendido regular y tendido LAN, porque lo voy a explicar en la próxima imagen que viene. Y después define lo que es el cable de alambre resistente a la rotación o el cable de acero resistente a la rotación. Un cable de acero resistente a la rotación es un cable de acero que cuando es sometido a carga en una sola línea, o sea, un solo cable, cuando lo someto a carga, ese cable de acero no tiende a rotar por sí mismo. Los cables regulares, los cables que estábamos viendo hasta ahora, si yo los someto a carga, en realidad lo que tiende a ocurrir es que tienden a destorcerse, empiezan a perder esa torsión que le dio el fabricante. Entonces existe una tecnología de cables de acero resistentes a la rotación. Vamos a hablar de esto, lo que es el tendido regular y el tendido LAN. Y es bastante sencillo de comprender. El tendido regular significa que los cordones están torsionados para un lado y los alambres en cada cordón están torsionados en el sentido opuesto. Por ejemplo, en la primera imagen que usamos para definir un cable de acero, ¿se acuerdan que los alambres estaban torsionados a la izquierda y los cordones estaban torsionados a la derecha? Ese es un cable de tendido regular derecho, porque los cordones van a la derecha, pero los alambres van a la izquierda. También existe el cable de tendido regular izquierdo, en donde los cordones van para la izquierda, pero los alambres que componen los cordones están torsionados a la derecha. Muchas veces me preguntan, ¿y para qué existe que esté torsionado a la derecha o esté torsionado a la izquierda? Esto se usa fundamentalmente en puentes grúas para cuando tenemos tambores de doble arrollamiento, donde el cable de acero arrolla de ambos lados. Entonces, un cable de acero tiene que ser torsión derecha, el otro tiene que ser torsión izquierda para que ayude al devanado natural del cable de acero sobre el tambor de arrollamiento. Después tenemos los cables de tendido LAN. Los cables de tendido LAN, LAN es quien lo inventó, por eso es un apellido en realidad, es los cordones y los alambres están torsionados en el mismo sentido. Por ejemplo, los cordones a la derecha y los alambres que componen cada cordón a la derecha. Lo mismo para la izquierda. Este no es un cable muy común que se usa en equipos, sin embargo, en pocas oportunidades me he encontrado con cables de tendido LAN. El cable de tendido LAN tiene una gran ventaja respecto del tendido regular, que es un cable extremadamente flexible. Tiene una desventaja que cuando se corta un alambre, ese alambre tiende a salirse en una sección bastante prolongada del cable de acero, entonces lo hace un cable bastante delicado en ese sentido, pero permite arrollarlo sobre tambores de arrollamientos pequeños. Fíjense que acá en definitiva lo que tenemos en esta imagen, los cables, acá los tenemos en una sola imagen, de tendido LAN y de tendido regular. Tendido LAN a la derecha, cordones a la derecha, alambres a la derecha, a la izquierda, cordones a la izquierda, alambres a la izquierda. Regular derecho, cordones a la derecha, alambres a la izquierda. Regular izquierdo, cordones a la izquierda, alambres a la derecha. Sé que puede sonar confuso, pero si uno mira el cable de acero, es muy sencillo darse cuenta. Sí se van a encontrar en muchos certificados entregados por fabricantes u organismos que inspeccionen, que no solamente mencionan el tipo de construcción, sino que cuando van a hablar del tipo de tendido y cómo está torsionado, no lo van a encontrar escrito como tendido regular derecho o tendido LAN izquierdo, sino que lo que colocan son dos letras, ¿sí? Una letra más chica y una letra más grande, o una letra minúscula y una letra mayúscula, pero siempre de diferente tamaño. Y solamente nos dan esas dos letras como definición. Esta es una manera internacional de definirlos. Estas dos letras pueden ser la letra S o la letra Z. El primer dígito es la dirección del alambre. ¿Y cómo me puedo dar cuenta? Bueno, es una letra chiquita, el componente más chico es el alambre, entonces el primer dígito está hablando del alambre. Si el primer dígito es una letra S,
me está diciendo que el alambre está torsionado a la izquierda. Si es una letra Z, me dice que está torsionado a la derecha. Y el segundo dígito es la dirección del cordón mismo, S o Z. Entonces fíjense como un cable regular derecho, o sea, un cable torsionado a la derecha, los cordones y los alambres a la izquierda, es un cable SZ. El cable más común de todos es este que estoy mostrando acá. Entonces, la S significa que los alambres están a la izquierda, la Z significa que los cordones están a la derecha. Entonces, variando tamaños y tipo de letra en estos dos dígitos, obtiene las 4 combinaciones para los cables convencionales, ¿sí? Que son este tipo de cables que estamos viendo ahora. Otro tipo de definición, después vamos a ir al cable resistente a rotación, es la rotura de valle. La rotura de valle es aquella rotura que ocurre debajo de los puntos de contacto entre cordón y cordón. La rotura anterior que mencioné como definición era la rotura de corona. O sea, ocurría en la superficie del cable de acero y yo podía ver los dos extremos del alambre. En la rotura de valle, la rotura ocurre en el valle de los dos cordones y yo solo puedo ver habitualmente un solo alambre que aparece, como en estas imágenes que están acá. Entonces ocurrió una rotura en el valle y yo solamente veo uno de los extremos cortados. Este tipo de rotura es una rotura severa del cable y después vamos a ver cuál es el criterio que establece respecto a la cantidad de alambres que se pueden cortar. Respecto a lo que es el cable resistente a la rotación, que esto yo lo mencioné recién, que es un cable que sometido a carga tiende a rotar poco o no rotar, esto va a depender de la categoría que tenga el cable de acero respecto de su resistencia a la rotación. Y la norma reconoce, y aparte está asociada a otra norma de fabricación de cables de acero, reconoce 3 tipos de cables de acero resistentes a la rotación. Pero antes de decir los 3 tipos que hay, que no tiene que ver necesariamente con las 3 capas, veamos lo que es un cable resistente a la rotación. El cable de construcción convencional, que es el que veníamos viendo hasta ahora, teníamos un alma de estilo de acero y una sola capa de cordones torsionados en un sentido o en otro. Eso es un cable convencional. Cable resistente a la rotación está constituido por varias capas, generalmente 2 o más capas, en donde una capa está torsionada, una u 2, las que el fabricante determine están torsionadas en un sentido, y la otra capa está torsionada en el sentido contrario, de tal manera que el par resultante entre la torsión que hace una capa, o el intento torsional que hace una capa, y el intento de torsión que hace la otra capa, el resultado del par torsional que sea el resultado final, sea lo más cercano a cero posible. Cuanto más cerca de cero estamos logrando un cable resistente a la rotación, por supuesto de mejor calidad. Fíjense esta foto, este es un pedazo de cable que tenemos acá para capacitación. Fíjense que la capa exterior del cable de acero, que es esto que está acá, está torsionado a la derecha, con los alambres torsionados a la derecha. La segunda capa, que es esta que se ve acá, está torsionado a la izquierda, con los alambres torsionados a la izquierda, pero alternan unos cordones muy finitos torsionados a la derecha. Y finalmente el cordón central es un cordón torsionado a la izquierda. Entonces lo que el fabricante busca mediante esta variación de torsiones a un lado o al otro es lograr un cable de par rotacional o de par rotacional cero, o lo más cercano al cero posible. Entonces existen 3 tipos de cable de acero resistentes a la rotación según la norma, y esta clasificación está definida en una norma que es la norma ASTM A10023, que habla de los cables de acero de categoría 1. Cable de acero de categoría 1 es un cable metálico construido de manera que muestre poca o ninguna tendencia a rotar, ¿sí? Y tiene al menos 15 cordones exteriores, o sea, sobre la superficie exterior tiene al menos 15 cordones. Este es un cable muy común, muy común desde el punto de vista de cables resistentes a la rotación, el cable 35x7 resistente a la rotación. Pero fíjense que dice muestra poca o ninguna tendencia a rotar.
El cable de categoría 2 es un cable de acero metálico que muestra una significativa resistencia a rotar, pero ya no habla de cero, es significativa resistencia a rotar y tiene al menos 10 capas de cordones exteriores en su superficie. O sea que va a tener de 10 a 14, porque cuando supera 14 entraríamos en un cable de acero de categoría 1. Y finalmente tenemos los cables de acero de categoría 3, que tiene una resistencia limitada a la rotación, o sea que es un cable que tiene una alta capacidad de rotar y tiene solamente 9 cordones exteriores, o no tiene, mejor dicho, no tiene más de 9 cordones exteriores. A ver, un cable como el que estábamos viendo hace un rato, un cable 6x7 o un cable 6x19, un cable 8x19, que son en realidad cables prácticamente convencionales, están catalogados desde el punto de vista de cable resistente a rotación como un cable de acero de categoría 3. Entonces acá tenemos un resumen entre la diferencia de categoría 1, 2 y 3. Categoría 1 es baja o ninguna tendencia a rotar y al menos 15 cordones exteriores. Categoría 2, significativa resistencia a rotar y al menos 10 cordones exteriores. Y categoría 3, una resistencia limitada a la rotación y no más de 9 cordones exteriores. Honestamente, lo más habitual que se van a encontrar, si es un buen cable de acero, es un cable de categoría 1, eventualmente alguno de categoría 2, no van a encontrar un cable o pocas veces van a encontrar un cable de categoría 3 puesto para trabajar como un cable resistente a la rotación. Te lo voy a pasar. Respecto del mantenimiento del cable de acero, ¿qué dice la norma? Algo muy sencillo, dice el cable de acero debe mantenerse bien lubricado. Yo hace un rato cuando definí cable de acero dije, el cable de acero es una máquina, y si entendemos que el cable de acero es una máquina, yo no conozco ninguna máquina que no lleve lubricación para evitar la fricción. Si nosotros no lo lubricamos, lo que va a ocurrir es fricción interna. Si existe fricción interna, el cable se va a gastar internamente y aparte y va a empezar a perder capacidad de carga. Y obviamente va a empezar a aparecer problemas de corrosión. Ahora, muchas veces me preguntan qué lubricante se debe usar. Y la norma dice que se debe consultar al fabricante. LHE es una abreviatura de 3 términos en inglés, no importa, al fabricante del equipo de izaje, sobre qué lubricantes usar o qué lubricantes alternativos. Vienen lubricantes especiales para cables de acero. No se lubrica un cable de acero con una grasa común, con un aceite común, con ningún otro elemento que no sea lubricante para cables de acero, que son lubricantes que tienen alto poder de penetración dentro de los diferentes cordones del cable. Piensen que esto está muy apretado y cuando es sometido a carga más todavía, y si el lubricante que colocamos no tiene buenas características de penetración, lo único que vamos a lograr es lubricación superficial, pero internamente va a haber elevada fricción. También la norma habla que se deben evaluar con mucho cuidado el estado de las terminaciones y si hay algún desgaste focalizado. Ahí se ve en este terminal de cuña el mal estado de un cable acero. Y sí reconoce la norma y dice que si se observa en un extremo que el cable de acero está en mal estado, el cable se puede cortar. Después, no lo vamos a ver en esta charla, es cómo se corta el cable de acero, es otra cosa. No se corta con calor claramente. Se puede cortar y se vuelve a rearmar ese punto final, siempre y cuando el largo restante de cable de acero permita cumplir con todas las funciones del equipo y con todos los dispositivos y límites de seguridad que tiene un equipo. Cuando ocurre una rotura de corona, que está en la superficie, eso habitualmente puede provocar daños a distintos tipos de poleas, por ejemplo, que suelen ser muchas de poleas de componentes sintéticos. Si el alambre también puede provocar rotura sobre otra capa de alambres, de cables que se ponga encima, o a alguien que manipule un cable de acero lo puede dañar. Entonces la norma dice que ese alambre que tiene rotura de corona se puede sacar, se lo puede cortar, se debe dejar el registro del alambre que se cortó, pero no se lo debe registrar como una rotura de valle, porque cuando uno saca ese alambre cortado, usualmente se corta en el valle. Bueno, no se debe registrar como una rotura de valle.
Respecto del reemplazo del cable de acero, y esto es importante, lo que dice la norma, y aparte lo dicen los fabricantes, tiene que ser del tamaño, grado, tipo y construcción original especificada por el fabricante. O lo puede definir una persona calificada, cuál es el cable adecuado en el caso de que deba ser sustituido. Pero después hace una segunda aclaración, y esta me parece súper importante porque no estaba, muchas de estas cosas no estaban en las normas anteriores. Dice: el cable de acero de tamaño métrico no debe ser sustituido por cable de tamaño en pulgada y viceversa, sin la aprobación del fabricante, el fabricante del cable o una persona calificada. Muchas veces tendemos a tomar un equipo que está con un cable de acero en unidades imperiales, en el sistema en pulgadas, y buscamos el equivalente en milímetros cuando el valor no es exactamente igual, salvo para algunas medidas en particular. Entonces, por ejemplo, para media pulgada decimos, bueno, lo reemplazamos por 13 milímetros, y en realidad media pulgada no son 13 milímetros exactamente. Bueno, los fabricantes, en muchas de las páginas de los fabricantes, dicen cómo se debe seleccionar el cambio. Si pasamos de un cable de acero métrico a pulgada o de pulgada a métrico, hay tablas que dicen cómo se debe seleccionar para no cometer errores. Después la norma habla de que cada cable de acero que se coloca en un equipo debe contar con un certificado, y ese certificado tiene que contener como mínimo la siguiente información, como mínimo: cuál es el número del certificado, nombre y dirección del comprador, fecha suministrada por el fabricante del cable, nombre y dirección del fabricante, número trazable a la ejecución de la producción del cable, estándar bajo el cual fue fabricado, ASTM, ISO, algún estándar europeo. Y acá empiezan datos más técnicos, ¿no? Diámetro nominal del cable, clasificación, es un cable 6x7, 6x19, es 35x7, en el caso de 35x7 ya estamos en el caso de un ejemplo de un cable resistente a la rotación. Entonces, si es resistente a la rotación, según la norma STM, ¿qué categoría es? ¿Es 1, 2, 3? Entonces, eso me lo tiene que avisar el fabricante. Si yo puedo usar un destorcedor, después explico más adelante lo que es. ¿Cómo es la terminación del cable de acero? Si es brillante o galvanizado. Si el cable de acero es con alma de fibra o con alma de acero. ¿Qué dirección de tendido hay de colocación? Es más una traducción literal. Por ejemplo, si es un cable regular o LAN, esto de SZ, ZZ, ZS, como sea. Un dato fundamental: ¿cuál es la fuerza mínima de rotura y en las unidades que lo está diciendo? Porque este dato es importante, porque yo puedo reemplazar, cambiar de fabricante, y me puedo encontrar que estoy trabajando con un cable 6x19 del fabricante A y quiero pasar al cable 6x19 del fabricante B, porque es de menor costo el otro, pero tengo que analizar que la resistencia a la rotura de ese cable de acero sea la misma, porque puede haber variaciones muy grandes en la resistencia a la rotura, y ante un mismo diámetro de cable de acero, en realidad estoy con una capacidad de carga muchísimo menor. ¿Y cuál es el peso aproximado por pie o por metro? Recién les decía que tiene que decirme si se puede usar o no destorcedores. Básicamente esto tiene que ver por los cables tensores de las grúas. Generalmente las grúas reticuladas o grúas de celosía llevan una serie de cables tensores, y cuando esos cables tensores son largos, se tienen que ir uniendo, y la unión se hace habitualmente a través de destorcedores. Están montados sobre una crapodina, ¿sí? O sea que este destorcedor gira, que es justamente para destorcer un cable. El tema es que si el cable de acero es de categoría 2 o categoría 3 y lo sometemos a esfuerzo, este destorcedor va a empezar a girar y se va a terminar desarmando el cable de acero. Entonces, la norma dice que solamente se pueden usar destorcedores para colocar una línea fija o un cable tensor de una grúa móvil con cables de acero resistentes a la rotación de categoría 1. Sergio, ¿cómo venimos? Todo muy bien, Marcelo, se escucha perfecto y vamos bien con el tiempo, así que adelante nomás. Bueno, buenísimo, porque yo solamente veo la pantalla, no veo a nadie y no sé si estoy hablando solo. Bueno, el número de vueltas mínimas que quedan en el tambor de arrollamiento, usualmente son 2, no pueden quedar menos de 2 vueltas, o
lo que diga la norma en particular o lo que diga el fabricante en particular. Pero en términos generales, para los que son equipos inspeccionados y fabricados bajo sistema o normativa americana, son 2 vueltas completas en el tambor de arrollamiento. Para equipos de fabricación europea son 3 vueltas mínimas en el tambor de arrollamiento. Respecto de la inspección, hay 2 tipos de inspecciones. La inspección frecuente. La inspección frecuente se hace diariamente, la puede hacer el operador, y solamente la inspección frecuente se hace en las partes en las que el cable va a trabajar. No es necesaria una inspección del 100% del cable. Y si la persona que hace la inspección frecuente, durante la inspección visual, observa algún tipo de desviación, entonces va a tener que pedir a una persona calificada que me determine cuál es el problema que está teniendo y que lo evalúe. Y el segundo tipo de inspección, que la anterior es la inspección frecuente, es la inspección periódica. La inspección periódica se basa en factores y las frecuencias que tienen que ver con la vida útil del cable, la gravedad del entorno. ¿Se acuerdan hace rato cuando yo hablaba de si el entorno provoca que tenga un alto uso el cable de acero o que se encuentre en un ambiente muy corrosivo de altas temperaturas? El porcentaje de elevaciones en capacidad, si es más del 85% o menos del 85%, si es más de 10 ciclos de operación por hora o menos de 10 ciclos. En función de todo eso se determinan las inspecciones, que no necesariamente son en periodos calendarios iguales. Eso varía, va a variar en cada equipo. Y se puede considerar como parte de la inspección la necesidad de hacer un ensayo no destructivo como un método de inspección adicional. Pero la norma no coloca como mandatorio que sea necesario hacer un ensayo no destructivo, simplemente dice es un método adicional. Este método adicional es un método por ultrasonido, no es un equipamiento barato, ni es un servicio nada barato, que es para inspeccionar un cable de acero en el interior del mismo. Realmente tiene que justificarse la longitud y el diámetro del cable de acero y el costo de recambio para ver si tiene sentido también hacer este tipo de inspecciones. Para determinados equipos claramente son necesarios. Entonces, estas inspecciones periódicas tienen que cubrir la superficie total del cable de acero. A diferencia de las frecuentes, que es día a día, la periódica ya tiene que cubrir todo el cable de acero, y tenemos que buscar si hay distorsión de la estructura de los cordones, alambres rotos, corrosión, daños en las conexiones finales, alguna evidencia de daño por calor y algún cambio de la condición, un cambio localizado de la lubricación. Sí es importante aclarar que la norma ASME no permite abrir un cable de acero. Sí lo permite la norma UNE, la 4309, que es una norma de cable de acero. De hecho, estas imágenes están tomadas de la norma UNE, y la norma UNE dice el cable de acero se puede abrir para inspeccionar internamente, y la norma americana dice el cable de acero no se puede abrir, perdón, no es UNE, es ISO 4309, y la norma americana dice el cable de acero no se puede abrir. Así que ahí tenemos una diferencia entre estándares americanos y estándares internacionales. Esto se los voy a pasar para no los quiero aburrir, y vamos directamente a cuáles son los criterios de inspección y cuáles son los criterios de descarte. El primer criterio de inspección es el diámetro. El diámetro del cable de acero tiene que medirse de manera correcta, eso es importante, y se tiene que medir en varios lugares a lo largo de la longitud. Y el criterio de eliminación de un cable de acero es cuando hay una reducción del diámetro nominal superior al 5%. Entonces, lo que la norma dice es no mida en un solo lugar, hacer una medición en varios lugares, hacer un promedio de las mediciones, y en función de eso determinar si hay una pérdida mayor al 5%, y si la hay, ese cable tiene que retirarse de servicio. La segunda causa de eliminar un cable de acero es una distorsión de la estructura del cable. Esto es que el cable se vea abultado, que los cordones se vean dislocados. Habla de un valor como las 5/6 partes del diámetro que esté dislocado. Esto es simplemente ver que el cordón esté dislocado y salido. Ese cable de acero ya no sirve más.
Si hay corrosión, y acá esto tiene que ver mucho con experiencia, y qué es corrosión, porque yo puedo encontrar corrosión superficial, pero lo limpio y no hay ninguna evidencia más de la corrosión, y superficialmente el cable no se encuentra dañado, entonces en ese sentido, ahí la corrosión no ha hecho daño. Ahora, si yo limpio el cable de acero para sacar la corrosión y encuentro que hay picaduras sobre el alambre, flexiono el cable de acero y veo que desde la parte interna caen restos de metal corroído, entonces estamos en una situación de corrosión profunda, entonces en ese caso el cable tiene que ser retirado de servicio. Después la norma habla de la ondulación o efecto sacacorchos, y es que el cable presente una variación, como se ve en la imagen, una ondulación, y cuando esta ondulación provoca una diferencia, ¿no?, en estas ondas de el 10%, entonces el cable tiene que ser retirado de servicio. Daños por calor, bueno, en la imagen es bien evidente que puede ser o por haber soldado en proximidades del cable, o por rayos, o en contacto con una línea eléctrica. Otra definición que usa es la definición de cordón alto, cordón bajo. Esto es generalmente que un cordón, y habitualmente en general en cables resistentes a la rotación, un cordón se afloja o presenta menor tensión y puede llegar a ser un problema de fabricación, y ese cordón que se aflojó queda por encima o por debajo de las otras capas de cordones. Si esa variación es de la mitad del espesor del diámetro del cordón, entonces el cable debe retirarse de servicio también. Daño en las terminaciones, cualquier tipo de terminación, o este tipo de terminación de terminal de vaciado o terminales de cuña, si está en mal estado, tiene que, por lo pronto, retirarse de la terminación y ver si es posible acortar el cable de acero. Y uno de los más comunes de todo, y con esto vamos a ir terminando, y el que muchos se preguntan, es ¿cuántos alambres se pueden romper? Bueno, hasta ahora, y lo que está vigente todavía, es que hay una determinada cantidad de alambres que se pueden romper en función del tipo de equipo. Entonces, el criterio para grúas no es igual que el criterio para puente grúa, y no es igual que el criterio para eslingas. Y las normas vigentes hasta ahora, en realidad, para los cables convencionales, no establecen ninguna diferencia, y hay una diferencia para cables resistentes a la rotación. Pero no hay ninguna diferencia si es categoría 1, 2 o 3. O sea, lo que está hasta ahora vigente es limitado técnicamente. Entonces, esta norma lo que incorpora es un poco más de profundidad en el análisis de cuántos alambres se pueden romper en un cable de acero. Y para eso está esta tabla. Esta tabla es bastante sencilla de entenderla, la explicamos por partes. Primero tenemos el tipo de cable, acá en la columna de la izquierda, y tenemos cables en movimiento y cables estáticos. El cable estático es un cable tensor. Para cables en movimiento me lo separa en 7, si es menor de 6 cordones y clase 19, por ejemplo, un cable de 6 por 19, menor o igual. Mayor a 6 cordones, clase 19, por ejemplo, un cable 8 por 19. Menor o igual a 36 cordones, cable 6 por 36, un cable muy común. Y mayor a 6 cordones y clase 36, un cable de 8 por 36, también es un cable relativamente común. Entonces ya tenemos 4 tipos de cable de acero de construcción convencional, y los 3 tipos de cable de acero resistentes a la rotación. Y después arma 3 grandes columnas. Fíjense. Una que dice que el cable se inspecciona a lo largo de 6 veces el diámetro, o sea, se toma el diámetro, se lo multiplica por 6, y ese es el largo en lo que se inspecciona el cable de acero, en la zona donde hay falla. Después dice que el cable se inspecciona a lo largo de 30 diámetros. O sea, no es que se elige uno o el otro, se eligen los dos. Se inspecciona en 6 diámetros y después se inspecciona en 30 diámetros. Y cada una de estas 2 grandes columnas están separadas en una que dice sobre un cordón o sobre todos los cordones. Entonces, yo inspecciono en 6 diámetros y me tengo que fijar cuánto daño hay sobre un cordón en particular y cuánto daño hay en el total de los cordones a lo largo de 6 diámetros.
Y en el caso de 30 veces el diámetro, se inspeccionan sobre todos los cordones, sobre el valle, acuérdense esto de la rotura de valle, y después la última columna es cuántos alambres se pueden cortar en la terminación. Vamos a un ejemplo para terminar. Pongámosle que estamos en un cable 8 por 36, o no, 6 por 36, estamos acá, en la tercera. El cable que vamos a inspeccionar es un cable 6 por 36. Y cuando hago la inspección del cable, veo que hay una serie de alambres cortados, y yo no sé si ese cable puede seguir trabajando o no. Bueno, me meto en esta tabla, 6 por 36 es en esta fila. Vamos a usar primero la primer gran columna. Mido 6 veces el diámetro, y en 6 veces el diámetro me tengo que fijar que en un mismo cordón, no haya 5 alambres rotos. Si hay 5 alambres rotos, se requiere quitar el cable. Pero puedo hacer la inspección y me encuentro que a lo largo de esos 6 diámetros encuentro 3 alambres cortados. Bueno, desde este punto de vista el cable todavía puede seguir funcionando, pero después la norma me dice, bueno, pero aparte fíjate que en todos los cordones, sumándolos, no te dé 10 alambres cortados. Porque puede ser que tengas 3 en un cordón, 3 en otro, 3 en otro y 3 en otro, y estamos con 12 alambres cortados. Entonces, según esta columna, el cable puede seguir funcionando. Según lo que me dice la norma de esta columna, el cable no puede seguir funcionando. Pero supongamos que hicimos la inspección en 6 veces el diámetro y nos encontramos con 3 alambres rotos en un cordón y un total de 7 alambres rotos en todos los cordones. Entonces, desde el punto de vista de esta gran columna de esta acá, que son 6 veces el diámetro, el cable está bien. Pero la norma me dice bueno, pero ahora quiero que lo mires en 30 veces el diámetro, y que a lo largo de los 30 diámetros no haya 20 alambres cortados. ¿Sí? Porque puede ser que acá haya 7, pero en 30 diámetros tengas 25. Bueno, eso hay que evaluarlo. Y adicionalmente, que en los 30 diámetros no haya 2 alambres cortados en el valle. Con solamente 2 alambres cortados en el valle, el cable se retira de servicio. Y adicionalmente, si hay alguna terminación en ese cable, siempre hay, pero bueno, en la terminación, fijarse que no haya 2 alambres cortados en la terminación. La tabla es esta, a diferencia de la norma anterior, casi que no la podemos saber de memoria, hay que tenerla en algún lado. En la norma anterior uno podía más o menos saber de memoria cuáles eran los criterios para los diferentes tipos de equipos. Pero bueno, en definitiva, este y muchos más fueron los grandes cambios que introdujo esta normativa. Bien, vine rapidísimo, son 4 menos 5. Sergio, ¿estás por ahí? Sí, totalmente. Espero que se haya entendido. Vamos a la pregunta, Sebastián. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, Adelante, a ver. si les parece bien, arrancamos con la primera, que fue de Morales. Él pregunta cada cuánto se realiza la lubricación del cable. Me parece que eso lo debe haber preguntado seguramente antes de que lo mencionara. Eso depende de la tasa de uso del equipo y el ambiente. Entonces hay que analizar tasa de uso, frecuencia, qué tipo de carga tiene, si es 85% menos o más del 85%, y en función de eso se determina, pero no hay un tiempo exacto calendario. Perfecto, seguimos con Gabriel Velarde, quien está participando desde Buenos Aires. Él consulta si está bien colocado un prensa-cable en cada sentido según la imagen que mostraron. No, está mal. Está mal. Los prensacables van colocados todos en el mismo sentido. Justamente la imagen que colocamos era mostrando que estaba mal varias cosas. Los prensacables, la U de un prensacable va siempre colocada sobre lo que se llama la línea muerta, sobre la colita. Perfecto. Adelante. Seguimos con María Pía Jacobos de San Luis. Ella pregunta en qué entidad se capacita a la persona cuando hablamos de personal idóneo.
No hay una entidad que capacite en particular. La norma, cuando define personal idóneo o personal calificado, es aquel que demuestra tener los conocimientos técnicos y la experiencia respecto del ítem que va a inspeccionar. El hecho de ser ingeniero en sí mismo no sería algo que diga puedo inspeccionar un cable. Esto es que se pueda obtener la capacitación por diferentes métodos. Este es uno. Diferentes empresas que dan capacitación, organismos internacionales, como hemos participado con Sergio, que dan capacitación y certifican inspectores, pero no hay un ente en particular. Bien, seguimos con Antonio Fernández Verdugo, quien está participando de Santiago de Chile. Él le consulta cuánto puede ser más grande o más pequeño el diámetro en el cable versus la polea. Cada polea viene un calibrador de poleas, cada polea viene unas galgas que determinan cuál es el diámetro para esa polea en particular. Me agarraste ahora, hay unas pequeñas variaciones en porcentaje, no lo sé de memoria, no los tengo ahora, no sé si Sergio lo está buscando. Para, Marcelo, deduzco que la pregunta viene relacionada al tamaño, al diámetro de la polea en función del cable. Y eso está estipulado en la norma, por ejemplo, en grúas móviles, en la B30.5, y esto lo estoy diciendo de memoria, pero estoy casi seguro que es así. Por ejemplo, las poleas de la pluma tiene que ser 15 veces el diámetro nominal del cable. Por ejemplo, la polea de un bloque de carga, de una pasteca, tiene que ser 18 veces el diámetro nominal del cable. Es decir, que eso es un dato normativo. Pero creo que a eso se refiere más la pregunta que al apoyo sobre la polea. De todos modos, sí. Está abierto el chat para que repregunte si no es eso. Da. Seguimos. Bien, seguimos con Sofía Medina. Ella pregunta, en una eslinga, ¿de dónde se toma la terminación para tomar el valor 2 como cables cortados? ¿Desde dónde se toma? No, en la terminación. En la terminación. En la eslinga lo que tenemos es un casquillo que presiona el cable de acero. Si yo veo en el casquillo de un extremo o del otro 2 alambres cortados, debo sacar el servicio. No hay una distancia, es decir, bueno, del casquillo 5 centímetros para allá, no existe eso. No está estipulado, por lo menos. Adelante, Seba. Perfecto, seguimos con Neif Dadín. ¿Cómo funciona el factor de seguridad? ¿Se implementa o solamente dependiendo de las inspecciones se determina el uso? No entiendo bien la pregunta. El factor de seguridad es algo que establece el fabricante y que es no es algo que se utilice operativamente. No se debe superar la capacidad de carga nominal, pero realmente no entiendo exactamente la pregunta. No sé vos, Sergio. Permitime hacer a lo mejor, en la norma AMB 30.5, como la IRAN 3923-1, establece los factores de seguridad del cable. Por ejemplo, la ASME 30.5 habla de factor de seguridad 5. ¿Cómo se implementa? De acuerdo a la carga de rotura del cable, dividido 5, si es factor de seguridad 5, y eso nos va a dar la capacidad del cable de acero a tiro directo. Entonces, es la carga de rotura del cable, que depende de la composición del acero, dividido el factor de seguridad. Si es a eso que se refiere la pregunta. Adelante, Seba. Bien, seguimos con Eduard. Él pregunta, cuando realizo el corte del cable, ¿con qué material debo soldar la parte cortada? Con nada. Se tiene que poner alambre, ¿sí? Se corta el cable de acero y después se lo tiene que envolver con un alambre muy maleable, a lo largo de 2 diámetros, envolviendo todo el alambre en el extremo cortado. No se tiene que soldar con nada, no se le debe dar calor a un extremo de un cable de acero cortado. Perfecto, seguimos con Juan Ferreira. Él pregunta qué cantidad mínima y máxima de prensa cables se pueden utilizar en el armado del gancho de sujeción y si hay una distancia estipulada entre prensa cables. Bien, y está asociada también a un comentario que hizo Jessica López, que suele haber una confusión. Ella afirmaba que
tiene que haber 3 prensacables. En realidad la cantidad de prensacables depende del diámetro del cable de acero. Puede arrancar en 2, 3 prensacables hasta 5 o 6 en el cable de acero de 1 pulgada. Y en los fabricantes como Crosby, por ejemplo, dicen la distancia en diámetros que debe haber entre un prensacable y el otro prensacable. Ahora, algo que no se debe confundir es cuando se coloca un terminal de cuña en un extremo de un cable de acero de una grúa móvil, el prensacable nunca, jamás debe tocar la línea de tiro, ¿sí? Queda la línea de tiro, pasa por el prensacable y después queda la colita. No se debe agarrar con un prensacable esa cola a la línea de tiro. Y la cantidad de prensacables va a depender del diámetro. Una más, vamos, Seba. Bueno, la última de Federico Oviedo, de San Luis. Cuando utilizamos el plan de Rieger para izajes, ¿siempre es utilizado solo para izajes críticos? No, Sergio. no, para nada. Es una de las capacitaciones que damos de plan de izaje y existen 2 tipos, el plan de izaje estándar y el plan de izaje crítico. El plan de izaje estándar puede ser también escrito, un procedimiento por escrito. No es necesario que solamente el crítico, a ver si lo dije bien, no solamente el crítico tiene que ser en forma escrita, sino que puede ser el plan de izaje estándar también en forma escrita. Si es a eso lo que se refiere la pregunta. Entiendo que sí. Bueno, ahí vemos que hay gente desde Paraguay. Bueno, ahí pregunta alguien, voy a contar una pregunta más, Sergio. Gustavo de Montevideo dice si los cables antirrotación se pueden usar en 2 ramales para una pasteca, por ejemplo, o solo para un solo ramal. No, en realidad las grúas móviles hoy en general tienen un cable resistente a la rotación, no solamente para el bochín, que es de un ramal, sino para casi todos los reenvíos en general. Los fabricantes utilizan hoy en día cables resistentes a la rotación. Bueno, por mi parte, les agradezco mucho. No podemos seguir contestando más preguntas, estamos pasados de tiempo. Ahí tienen nuestras redes sociales para seguirnos, en Facebook, en Instagram, donde estamos más activos generalmente es en Instagram, en LinkedIn también. Nos pueden seguir, va a haber charlas nuevas, o repetiremos algunas del año pasado para quienes no estuvieron presentes, así que muchísimas gracias por la asistencia. Y bueno, y que tengan buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar presente. Hasta la próxima, gracias. La de Ana, Neuquén. ¿Por qué pesado? La tuya no te dan bola, no te quieren dar bola. Sí, pero me mata a mí. Solo de Comodoro, no te derivo. Bueno, pero Sol... No me deriven más.